Bien, mi nombre es Bonifacio Mostacero. Voy a hablar sobre la sostenibilidad de aprovechamiento que se realiza en los bosques de Bolivia. Primeramente quisiera hablar un poquito sobre lo que significa la sostenibilidad desde el punto de vista de manejo forestal. Bueno, sostenibilidad significa básicamente en términos ecológicos, no tanto la parte social ni económica, pero sí, cuando hablamos de sustentabilidad ya estamos incluyendo estos tres componentes, que sería la parte social, económica y ecológica, sobre la parte ecológica, es decir, cómo el bosque se va recuperando una vez que se interviene. Pasando a la siguiente página, cuando hablamos en el aprovechamiento de bosques en Bolivia, debido a que no hay, las especies no recuperan tan rápidamente como uno esperaría, lo que se ha estado hablando es más que todo la sostenibilidad de aprovechamiento, pero básicamente a través de la rotación de especies, es decir, en una primera oportunidad se puede aprovechar, por decir, las especies A, B y C, y en el siguiente ciclo de corta se estaría aprovechando la especie D, E y F. ¿Por qué se está hablando de esa manera? Porque en Bolivia estamos hablando más que nada de 20 años como mínimo el ciclo de corta, y eso es un tiempo, se puede decir, corto para que las especies puedan recuperar su volumen principalmente, pero también la abundancia, porque no nos olvidemos que hay una cierta intensidad de aprovechamiento. Entonces, para los siguientes ciclos de corta, es difícil, digamos, esperar que estas especies que se han aprovechado en una primera oportunidad puedan ser aprovechadas nuevamente. En Bolivia el sistema de manejo se ha ido implementando, se puede decir, bajo un modelo sostenible, ¿no? Donde también los otros países vecinos han ido copiando, han ido utilizando el mismo modelo, ¿no? Tenemos ejemplos como Perú, también Colombia, que han copiado, se puede decir, aunque después han modificado, pero básicamente yo diría que el modelo que se ha iniciado en Bolivia ha sido muy bueno. Sin embargo, hubo una época donde, por la falta de control principalmente en las actividades de manejo, también se puede decir por las actividades de corrupción y ilegalidad, el sistema cayó. Ahora, en los últimos 2-3 años, se ha tratado de recuperar, ¿no?, el modelo que se había implementado, que se había iniciado en el año 1996. Pasando, me gustaría resumir un poco sobre los avances que se tuvieron en el manejo forestal sostenible en Bolivia. Primeramente quisiera recalcar en la siguiente lámina sobre la protección y mantenimiento de los bosques. Ahí yo menciono varios puntos, y creo que uno de los puntos principales es que las áreas que han estado bajo manejo se han mantenido todavía como bosques, y hay varios ejemplos de esto donde se compara, ¿no?, las áreas que hace 10-15 años que todavía estaban en bosque, unas con manejo, otras sin manejo, y se puede ver una gran diferencia. Las que estaban sin manejo prácticamente están deforestadas. Y bueno, ese es uno de los puntos. Pasando a la siguiente diapositiva, hablando también de la protección de especies de árboles, la sostenibilidad que se ha ido implementando considera cosecha de árboles desde ciertas densidades de individuos, considera también la protección de árboles semilleros, los diámetros mínimos de corta, es decir, no se puede cortar árboles digamos de diámetros menores, y también prevé la protección de especies importantes para la fauna. Eso desde el punto de vista de las especies de árboles. Luego, en la siguiente diapositiva trato de
mencionar algunas técnicas y tratamientos silviculturales que se han ido implementando que de alguna manera ha ayudado a que el manejo sea sostenible. En primer lugar, el censo forestal, que en realidad es para saber qué es lo que se tiene y también ayuda a esto para planificar, ¿no? Luego está la planificación de caminos y pistas de arrastre, ¿no? Para reducir el impacto que se podría causar si no se tuviera esa planificación. Está la tala dirigida para poder dirigir la caída de los árboles y la aplicación de tratamientos silviculturales. En este tema de los tratamientos silviculturales hay varios tratamientos que se han ido implementando y que son de costo reducido, pero que benefician mucho, no solamente en la parte ecológica, sino también en la parte económica. Está la corta de bejucos y también está la marcación de árboles de futura cosecha, este último especialmente para evitar el daño cuando pasan las maquinarias pesadas a través del bosque. Bueno, ahí tengo algunas fotografías en la siguiente slide sobre algunos tratamientos silviculturales que se han estado implementando. El aprovechamiento integral es otro de los temas que se ha tratado y que en realidad en la ley forestal vigente ya es considerada, solo que el aprovechamiento integral es un tema muy interesante, pero que es bien complicado de poder consolidar, de poder implementar. Hay varias visiones también en el aprovechamiento integral. Por ejemplo, cuando hablamos de bosque solamente, aprovechamiento integral significa aprovechar varias especies, significa aprovechar especies maderables, especies no maderables, tomar en cuenta los servicios ambientales. Pero desde la visión, por ejemplo, del gobierno, el aprovechamiento integral significa integrar los diferentes sistemas de producción, es decir, la parte forestal, la parte agrícola, la parte pecuaria, ¿no? Y tratar de mantener la biodiversidad en los diferentes ecosistemas. Aprovechamiento integral también significa respetar la capacidad de uso del suelo que tienen los diferentes ecosistemas. Es un tema muy interesante, pero cuando yo estuve en la ABT era difícil realmente cómo se puede implementar esto. Creo que necesitamos trabajar más en este tema. Estuve viendo algunas conferencias, algunos comentarios en la conferencia del PNUD en este foro, y decían también que la parte de agroforestería debería incluir. Perfectamente esto entra en este tema, ¿no? Del aprovechamiento integral, pero siempre que lo veamos, digamos, desde el punto de vista más amplio. Se han hecho algunas investigaciones para mejorar un poco la sostenibilidad del manejo forestal, y voy a resumir también sobre qué cosas se han hecho. Muchos parámetros requieren ser ajustados para que sea más sostenible el manejo de bosques, ¿no? Y ahí hago una lista de qué parámetros se tendrían que mejorar, ¿no? Pero acá, bueno, voy a enfocar más que todo en los ciclos de corta, en el porcentaje de árboles semineros, diámetro mínimo de corta y quizás también la intensidad de corta, intensidad de aprovechamiento. Cuando queremos definir el diámetro mínimo de corta, en su época fue difícil decir, bueno, bajo qué parámetros, ¿no? Pero al final se decidió que debería ser, dependiendo del bosque o dependiendo de la especie, más o menos 40 centímetros de diámetro. Es decir, a partir de ese diámetro poder cortar los árboles mayores a ese diámetro. Pero las investigaciones dicen que se tienen que tomar algunas variables para definir exactamente cuál debería ser el diámetro. Aquí menciono esas variables que deberían ser tomadas en cuenta. En el siguiente slide se puede ver algunos resultados, especialmente aquellos relacionados a la reproducción de los árboles y también a la madurez fisiológica. En la reproducción de árboles hay cierto diámetro mínimo que tenemos que considerar para que los árboles estén en plena floración y fructificación y produciendo semillas.
y eso, por ejemplo, no se ha tomado en cuenta cuando se ha establecido el diámetro mínimo de corta. Ya hay resultados interesantes sobre cuáles deberían ser el diámetro mínimo de corta, considerando la reproducción de los árboles. También con el tema de la madurez fisiológica, es decir, algunas características físico-químicas que se deberían considerar a medida que los árboles van madurando, los árboles van creciendo. En la siguiente diapositiva están el tema de los árboles semilleros, ¿no? ¿Qué cosas se deberían considerar? Y aquí menciono varios puntos. Está, por ejemplo, el tipo de dispersión de semillas, la reproducción por semillas o por rebotes, la viabilidad de germinación, está la abundancia, ¿no? Y entonces hay muchas variables que se tienen que considerar para definir, digamos, los árboles semilleros. Ahí tenemos algunos ejemplos que están en la siguiente diapositiva, y se ha tratado de agrupar cierto grupo de especies, ¿no? Dependiendo de las características. Y hay algunas especies que requieren menor porcentaje de árboles semilleros, y hay otras que requieren mayor porcentaje de árboles semilleros. En el caso, por ejemplo, de la especie Centralobium microchete, según los resultados de investigación, se tendría que reducir a 5% de árboles semilleros. En la siguiente diapositiva podemos ver que hay otras especies que deberían incrementarse. Por ejemplo, Claricia racemosa debería tener un 30% de árboles semilleros. O el caso de Astronium gundeova, que debería ser mucho más, ¿no? Entonces, esos son algunos ajustes que deberíamos hacer para que la sostenibilidad sea mucho mejor, ¿no?, en el manejo de bosques. La regeneración natural es otro tema, ¿no?, que es muy importante tomar en cuenta. Los estudios indican que un 60-70% de las especies que se han estado aprovechando tienen problemas de regeneración natural. Y eso es un tema preocupante, ¿no? Y hay varios factores que se toman en cuenta, ¿no? El estrés hídrico, la depredación de semillas, la disponibilidad de propágulos, la disponibilidad de luz que necesitan las plántulas o individuos jóvenes para poder crecer. Hay diferentes requerimientos de las especies para el tema de la regeneración natural. El ciclo de corta y la intensidad de aprovechamiento, que está en la siguiente diapositiva, es otro tema que se tiene que tomar en cuenta. Este es un ejemplo simplemente de una especie que se ha ido modelando bajo diferentes escenarios. Estamos hablando de el valor que está al lado izquierdo, es el ciclo de corta, es decir, el número de años que se tendría que pasar para iniciar un nuevo ciclo de corta, y el valor que está al lado derecho es el porcentaje de intensidad de aprovechamiento. Entonces, combinando el ciclo de corta y la intensidad de aprovechamiento, podemos tener diferentes escenarios, ¿no?, de recuperación de la especie. Esto es a nivel de especie. Y obviamente lo que nos está diciendo es que el ciclo de corta debería aumentarse y la intensidad de aprovechamiento debería reducirse para varias especies. El ciclo de corta que tenemos en este momento es bajo, ¿no?, comparado a la capacidad de recuperación que tienen las especies aprovechadas. También se ha categorizado, ¿no?, los grados de amenaza de las especies maderables, especialmente. Y tenemos, este es un ejemplo de la chiquitanía, de los bosques secos chiquitanos, donde se han analizado como 30 especies, y de los cuales hay un porcentaje considerable, se puede decir, de especies vulnerables, ¿no?, inclusive que están en peligro. Y esto también es una alarma, ¿no?, para ver qué vamos a hacer con estas especies. Quizás requiere un tratamiento especial de manejo de estas especies. La deforestación es otro tema que está amenazando, digamos, la sostenibilidad del manejo de bosques. Es una de las mayores amenazas, y con la deforestación obviamente que no hay nada de sostenibilidad, ¿no? Habría que determinar cómo se puede reducir este asunto.
pienso que también está asociado con los aspectos sociales, está asociado con los aspectos económicos. Hay muchas necesidades que tienen las poblaciones y muchas veces no tienen otra opción que desmontar y utilizar para otros rubros, como lo que es la ganadería o lo que es la agricultura. También está asociado con las invasiones que ocurren, que están ocurriendo. Está asociado también con la piratería, que es otro problema, ¿no? Muchas veces las empresas hacen un gran esfuerzo para dejar sus árboles semilleros o dejan los árboles que están por debajo del diámetro mínimo de corta, pero posteriormente los pirateros traen la madera. El tema que está afectando el manejo es el tamaño de la propiedad. Eso es un tema que no se lo está tocando, pero recordemos que la mayoría de las propiedades en Bolivia son pequeñas o medianas y se está aprovechando el bosque en estas pequeñas o medianas propiedades, que oscilan entre 50 hasta 200 hectáreas. Y ahí obviamente que no podemos hacer ciclo de corta, no podemos pensar en eso, ¿no? Pero se lo está manejando de esa manera, con ciclos de corta. Entonces, creo que tenemos que pensar un poco de cómo podemos darle sostenibilidad en manejo en estas propiedades pequeñas. Quizás una opción es la rotación anual de especies, es decir, un primer año se va aprovechando algunas especies, el segundo año otras especies, pero tendría que ser con un aprovechamiento de impacto reducido, sin maquinarias, es decir, básicamente para uso local. No sé si podría darse para comercio a gran escala. Luego, en la siguiente diapositiva trato de resumir un poco sobre las actividades forestales que se han ido controlando por parte de la autoridad, ¿no? De la Autoridad de Bosques y Tierras, y como decía hace rato, en los últimos 3 años se ha ido recuperando el control tanto en la deforestación, en la extracción ilegal y también en el transporte ilegal. La ilegalidad llegó más o menos a un 70-80%, pero en estos últimos 3 años se pudo revertir y se puede decir que en este momento hay un 70% de las actividades que se hacen de manera legal y un 30% que todavía se mantienen en forma ilegal. Tenemos varios desafíos para seguir aumentando, seguir mejorando en el tema de la sostenibilidad. Quizás uno de los desafíos es seguir avanzando en la aplicación de las técnicas de aprovechamiento de impacto reducido y la aplicación de tratamientos silviculturales. Se requieren hacer varios estudios y también no solamente hacer estudios, sino traducir los resultados de la investigación para convertir en políticas públicas. La deforestación es un desafío, permanente, y hay que también discutir el tema de aprovechamiento en superficies pequeñas. Ya pasando a las conclusiones, se puede decir que el manejo forestal sostenible, el modelo de manejo forestal sostenible de Bolivia que se ha implementado, requiere ajustarse en algunos parámetros con las investigaciones que ya se han hecho, y quizás hay que regionalizarlos, porque no nos olvidemos que los diferentes bosques tienen diferentes condiciones de crecimiento, condiciones ambientales, y eso obviamente que tiene que hacerse de la manera más de manera regional, ¿no? Es un sistema que promueve la conservación de los bosques y su recuperación rápida, ¿no? Este modelo promueve eso y creo que se debería mantener y quizás mejorar un poco. Los derechos forestales que se tienen obviamente ahora son diversos, ¿no?
aunque está dominado por indígenas y también campesinos, y dentro de los campesinos principalmente los que tienen pequeñas áreas de superficie. El control forestal se ha mejorado, pero creo que se podría todavía mejorar mucho más, ¿no? Creo que la autoridad está haciendo un gran esfuerzo a pesar de que tiene limitaciones económicas para ello. Y finalmente, la sostenibilidad tiene que tomar en cuenta la diversidad de actores, de sectores existentes y también las necesidades económicas que tiene cada uno de estos, ¿no? Esto indudablemente, una vez que se discuta la parte de la sostenibilidad, es decir, la parte ecológica, se tiene que también discutir la parte de sustentabilidad. Es decir, no podemos simplemente pensar en que el bosque se tiene que mantener, sino que tenemos que pensar en que las comunidades que están dentro de los bosques, la gente que está dentro de los bosques también tienen que mantenerse y mejorar sus condiciones de vida. Creo que es eso lo que tengo en esta presentación y ojalá puedan salir algunos comentarios, reflexiones, observaciones también, y estaré atento para poder responder. Muchas gracias.